Saludos amigos de su segmento Zoom Quique a través de esta plataforma de Somos Pueblo Media, Somos Pueblo TV. Yo soy Eduard Veras Vargas y como cada domingo, para que usted disfrute este contenido hoy o entre semana, traemos un tema de interés jurídico y cultural para esta audiencia que de manera fiel ha estado siguiéndonos en este ya más de un año que tenemos con nuestra sección, con nuestro segmento Zoom Quique. En el día de hoy he elegido un tema jurídico que puede suscitar bastante curiosidad para la vida cotidiana, que es el tema de la prescripción en materia penal. La prescripción, si usted va al Código Civil, me voy a decir de él en este momento, en el artículo 2219 del Código Civil dice: la prescripción es un medio de adquirir o de extinguir una obligación en el sentido de derecho, obligación en el sentido de derecho, por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que determina la ley. Me explico. En materia civil, usted tiene que la prescripción es una forma de adquirir un derecho, como es el caso de adquirir la propiedad en el terreno que no ha sido saneado catastralmente, que no ha sido medido, mensurado y sometido al procedimiento de saneamiento en virtud de la ley de registro de tierras, en la ley de registro inmobiliario. Entonces, una vez ya un inmueble es saneado catastralmente, pues entonces no está sometido a la adquisición por la prescripción adquisitiva, sino que la prescripción adquisitiva que está prevista en el Código Civil es para los inmuebles que no están saneados catastralmente y requiere que usted en principio tenga una posesión pública, pacífica e ininterrumpida a título de propietario por 20 o más años para adquirir la propiedad de un inmueble. Pero también la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones de interés privado por el paso del tiempo. Por una cuestión de seguridad jurídica, las acciones judiciales no están abiertas de manera indefinida y permanente o perpetua para cualquier persona, para que cualquier persona pueda reclamar en la postrimería de su vida un derecho que ha tenido por décadas. Entonces, usted tiene prescripciones particulares en el mismo Código Civil, como por ejemplo por la responsabilidad civil delictual, como consecuencia de la falta dolosa. Usted tiene una prescripción de 1 año a partir del hecho, o cuando es una responsabilidad por la actuación negligente, usted tiene una prescripción de 6 meses a partir del hecho. Usted tiene prescripciones cortas en materia laboral, donde usted tiene prescripciones de 1 mes, 2 meses, 3 meses y 1 año en el Código de Trabajo, dependiendo de lo que usted vaya a reclamar y que parten desde la ruptura del contrato de trabajo. La responsabilidad civil contractual en el Código Civil tiene una prescripción de 2 años y se arrastra el punto de partida hacia la ruptura del contrato. Pero usted tiene muchísimas prescripciones particulares, dependiendo las cosas que se cobran por mes, los alquileres, todo ese tipo de asuntos tiene sus reglas particulares. Pero en materia penal, que es lo que nos toca abordar hoy, tenemos reglas muy claras en relación a la extinción de la acción penal, que es decir, esa capacidad que tiene el Estado representado por el Ministerio Público para perseguir a los ciudadanos por la presunta comisión de hechos punibles. Y ha sido un criterio jurisprudencial que la prescripción de la acción penal es la figura
dice aquí, la figura de la prescripción de la acción penal consiste en la cesación de la potestad punitiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo sin que el delito haya sido perseguido, lo cual conlleva el cese de la responsabilidad penal debido a que el Estado no inició la acción dentro del término establecido por la ley. Es decir, si se comete un delito, podría ser que si ese delito no es perseguido, podría ser que la potestad del Estado perseguir ese delito, pues termine como consecuencia del paso del tiempo sin ejercer esa potestad. Entonces, tenemos necesariamente que acudir a la regulación, a la reglamentación de ese particular, y yo me voy a permitir compartir con ustedes, antes de entrar en las excepciones. Bueno, la primera excepción es que en esa definición se habla del Estado, y no siempre es el Estado que ejerce la acción penal. Tenemos casos en que la víctima de una infracción puede ejercer directamente la acción penal, casos muy particulares y concretos, como es el caso de la acusación popular, donde cualquier ciudadano puede acusar a un funcionario público de la violación de haber incurrido en una infracción a la ley penal, sobre todo en nos estamos refiriendo al manejo de la cosa pública. Pues bien, la prescripción en materia penal tiene diferentes plazos, y esos plazos están reglados específicamente en el artículo 45 del Código Procesal Penal, que lee de la manera siguiente: la acción penal prescribe: 1. Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de 10 años ni ser inferior a 3. Me paro aquí. Usted tiene que hacer una distinción. Primero, ver cuál es la pena. Si la pena es privativa de libertad o es otra pena. Hay pena hasta de destierro en el Código Penal. Pero principalmente tenemos penas privativas de libertad y penas pecuniarias. Vamos a prescindir de todas las penas accesorias para esta explicación. El Código Penal tiene un régimen de penas accesorias bastante complejo. Mentonces, si tiene pena privativa de libertad, si la pena es menor a 3 años, entonces la prescripción es de 3 años. Si la pena es mayor de 10 años o igual a 10 años, la prescripción es de 10 años. Y si la pena es de más de 3 años y menos de 10, la pena máxima, entonces la prescripción es ese plazo máximo de la pena privativa de libertad. Entonces, usted tiene que tener en cuenta cuál es la pena aplicable. Por ejemplo, un homicidio, la pena es la reclusión mayor de 3 a 20 años, homicidio voluntario. Entonces, la prescripción que se le va a aplicar, como el máximo de la prescripción es de 10 años, cuando hay pena privativa de libertad de por medio, entonces la prescripción es de 10 años. Pero, por ejemplo, una estafa, usted tiene que una estafa simple, sin agravantes, usted tiene que la pena máxima es de 2 años, entonces usted le aplica una prescripción de 3 años a ese hecho. Seguimos. 2. Al vencimiento de un plazo de 1 año, cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto. Entonces, si la pena aplicable es el arresto de simple policía o es simplemente una pena diferente a la privativa de libertad, incluyendo sobre todo las penas pecuniarias, lo que no se persigue en el plazo de 1 año
caduca, se extingue el derecho de perseguirlo en materia penal. Entonces, eso es un hecho, eso es una cuestión pacífica, la cuestión de los plazos. Eso no admite mayor discusión. Lo que sí se ha suscitado en la jurisprudencia es una discusión acerca del cómputo del plazo y sobre todo de la interrupción o no del plazo o de la suspensión o no del plazo. En el Código de Procedimiento Criminal que tuvimos vigente hasta el año 2002, había consenso en el sentido de que la interposición de una querella por parte de las víctimas interrumpía la prescripción. Interrumpir la prescripción significa poner el plazo a correr de nuevo desde cero. Por eso ustedes habrán notado que no obstante Orlando Martínez haber sido vilmente asesinado en la década de los 70 del siglo pasado, no fue sino hasta finales del siglo XX, más de 20 años después, unos veintitantos años después, que se procesó a los responsables de ese crimen. Y eso fue porque esa familia, esas víctimas familiares del occiso, cada 9 años reiteraban su querella y de esa manera se interrumpía la prescripción y el plazo se ponía a contar, empezaba a contar desde cero. Entonces, el artículo 46 del Código Procesal Penal tiene disposiciones sobre el cómputo del plazo que son un poquito, un gran rompecabezas y un acertijo. Y sobre todo el artículo 47 y el 48 que tienen que ver con la interrupción y la suspensión del plazo. Yo voy a leerlos y los voy a ir comentando para luego cruzar esa información con lo que ha dicho la jurisprudencia, porque lo que está en la ley es prácticamente para que haya impunidad, para que nunca se pueda perseguir el delito y para que en el medio del proceso se extinguieran por prescripción las acciones penales. Pero la jurisprudencia, en su labor creadora en la búsqueda de soluciones justas, ha reinterpretado esos textos con el propósito de evitar que su aplicación sea causa injusta de impunidad, sobre todo cuando las víctimas se han mantenido reclamando la intervención de la justicia para que se apliquen las sanciones a aquellas personas que han vulnerado sus derechos o han atentado contra sus derechos o los de sus familiares. El artículo 46 del Código Procesal Penal lee: los plazos de prescripción se rigen por la pena principal prevista en la ley y comienzan a correr para las infracciones consumadas desde el día de la consumación. Es decir, hay una serie de infracciones que se consuman con un solo acto. Por ejemplo, el robo se consuma con la sustracción de la cosa ajena, sin el consentimiento del dueño. El homicidio se consuma con el acto que ciega la vida de la víctima. Pero también hay una serie y la tentativa es cuando hay un principio de ejecución de la actividad criminal que es interrumpida por es repelida por la víctima o un tercero, pero que si no hubiera esa intervención de la víctima o de un tercero, se habría podido consumar el delito de manera total. Entonces, para las tentativas desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y para las infracciones continuas o defectos permanentes desde el día en que cesó su continuación o permanencia. Por ejemplo, una infracción continua es, por ejemplo, la persona que tiene un arma ilegal.
esa persona comete la infracción cada vez que porta o está en posesión de un arma sin la licencia correspondiente que le emite el Estado. Pero si él entró en posesión de esa arma hace 20 años, él no puede alegar que ya el derecho del Estado de perseguirlo cesó, sino que como se lo ocupan encima, en el momento en que cesa la actividad, por ejemplo, cuando en una requisa la policía le ocupa un arma sin la correspondiente licencia, entonces a partir de ahí es que corre el plazo de la prescripción. Lo mismo cuando hay efectos permanentes de la actividad criminal, que es cuando cesan los efectos de eso. Por ejemplo, en un delito ambiental, usted es una empresa minera y usted está envenenando el medio ambiente, vertiendo una serie de productos que son nocivos a la salud de las comunidades y al medio ambiente, valga la redundancia. Entonces, no es a partir del hecho de verter la sustancia en el medio ambiente, sino a partir de que cesan los efectos, que entonces empieza a contar el plazo para que el Estado persiga esa actividad criminal. La prescripción corre, se suspende o interrumpe en forma individual para cada uno de los sujetos que intervienen en la infracción. En caso de persecución conjunta de varias infracciones, las acciones penales respectivas que de cada una de ellas resultan prescriben separadamente en el término señalado por cada una. Entonces, para el tema de la interrupción, el artículo 47, y aquí va a empezar ya a ver el tema de la discusión de lo que podría ser injusto. Dice la norma, la prescripción se interrumpe por la presentación de la acusación. Me paro aquí. Recordemos que interrumpir la prescripción es poner a correr de nuevo desde cero el plazo de la prescripción. Y el primer acto que menciona el artículo 47, modificado por la ley 1015, el artículo 47 del Código Procesal Penal, es la presentación de la acusación. ¿Qué pasa? La acusación es un acto conclusivo que lo presenta el Ministerio Público, excepcionalmente en las infracciones de acción privada, el particular, pero son muy pocas las infracciones de acción privada. Entonces, como la acusación es un acto conclusivo, no es el acto inicial, como por ejemplo una denuncia o una querella, la que interrumpe la prescripción, según ese texto. Por lo tanto, podría darse el caso, podía suscitarse que una persona se querellara y entre la querella y la acusación pasara el tiempo suficiente para que prescribiera el caso. Y eso es una gran injusticia porque la víctima ya había sido diligente llevando su reclamo ante la justicia, ante la autoridad competente. La segunda actuación que interrumpiría la prescripción sería el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable. Es decir, si entre la acusación y la sentencia pasaba, por ejemplo, en un caso de una estafa simple, sin agravante, cuya pena máxima son 2 años, pasaban 3 años, lo cual es muy posible, por múltiples razones. Entonces, ese lapso de tiempo podría haber una prescripción intraprocesal, o sea, en el medio del proceso, que prescriba el hecho, lo cual es una gran injusticia. Y dice que provocada la interrupción, el plazo comienza a correr desde su inicio. Entonces, la suspensión está prevista en el artículo 48. La suspensión es que el plazo deja de correr temporalmente por un evento que impide que corra, pero que cuando cesa ese obstáculo para que el plazo corra, se reinicia el cómputo en el mismo lugar en que se encontraba, es decir, no se reinicia desde cero. El cómputo de la prescripción se suspende. 1. Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. Esta disposición no rige cuando el hecho no puede perseguirse por falta de instancia privada. Pongo un ejemplo. Durante la pandemia nosotros estábamos en un estado
con toque de queda, aunque el Ministerio Público estaba funcionando, no todos los tribunales estaban funcionando para todo. O sea, ¿y qué hizo el Consejo del Poder Judicial? Dictó una resolución para que los plazos procesales, incluyendo el de la prescripción, no corriera. Y eso fue correcto y fue de justicia. 2. En las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso. Por ejemplo, si una persona comete una infracción, y ya lo hemos visto porque han procesado muchísimos funcionarios, y se encuentra en el ejercicio de su mandato, ahí no hay ningún inconveniente, pero ustedes saben que por las influencias que puede tener un funcionario en el gobierno y anteriormente en el Ministerio Público o en la justicia, pues podría suscitarse una situación en la que el Ministerio Público no persiga. Para vacunarse contra esa posibilidad, entonces, el Código Procesal Penal establece que la prescripción queda suspendida hasta que el funcionario salga de la función. Así ustedes vieron que funcionarios que cesaron, por ejemplo, en su función en el año 2012 y fueron procesados, la prescripción le empezó a contar en ese momento en que ellos ya dejaron de ser funcionarios públicos. En las infracciones que constituyen atentado contra la Constitución y la libertad o relativo al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional hasta su restablecimiento. Por ejemplo, si aquí, Dios nos libre de mal, hubiera una interrupción del orden constitucional, mientras estemos en esa situación de que no haya instituciones funcionando, entonces no está corriendo el plazo de la prescripción. Y mientras dure en el extranjero el trámite de extradición. Por ejemplo, hay una persona que comete una infracción aquí y en la República Dominicana y se encuentra en el extranjero y hay que someterlo a un procedimiento de extradición, entonces mientras dure ese proceso y se logre traerlo al país para ser procesado, no corre el plazo de la prescripción. Y cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad, tampoco. O por la rebeldía. Ustedes saben que en la República Dominicana ya no existen procesos en ausencia, ni existe en materia correccional el defecto, ni existe en materia criminal la contumacia. En todos los procesos es necesario, para que haya el acto político del juicio oral, que el imputado esté presente para presenciar el proceso y ejercer su defensa material. Entonces, cuando el imputado no acude al llamado de la justicia, estando debidamente citado, se le puede declarar en rebeldía y hasta que se levante ese estado, cuando se aprehende al imputado y se le vincula al proceso, mientras esté él en esa circunstancia, el plazo se encuentra suspendido. Que yo entiendo que no debería hablarse de suspensión de ese plazo, sino más bien de una interrupción. Debería de reiniciarse por completo el plazo. Y dice que terminada la causa de suspensión, el plazo de la prescripción continúa su curso. ¿Qué pasa? Hay una serie de infracciones que son imprescriptibles, como los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y los crímenes contra la humanidad. Los crímenes y delitos contra la humanidad, sobre todo cuando así lo establecen los tratados internacionales, son imprescriptibles. Ahora bien, todo eso, yo les decía, que podía dar lugar, si se aplicara tal cual está en la norma, a una serie de situaciones injustas y que por lo tanto la jurisprudencia había moderado esa aplicación. Y yo me voy a permitir leerles algunos párrafos de una decisión, de dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia que dejan claro cómo debe de aplicarse la regla de la prescripción para que éstas sean un instrumento normativo justo y no una fuente de impunidad para evitar que por tecnicismos no se aplique la sanción, la condigna sanción penal. Dice aquí: lo primero es que la persona
contra quien corre la prescripción, la víctima, tiene que estar en condiciones, tiene que ser puesta en condiciones, tiene que estar enterada de lo que ha pasado. O sea, la prescripción no puede correr mientras la víctima ignora que ha sufrido un perjuicio. Entonces, la fecha, aquí ponen un ejemplo, dice, lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que la fecha establecida por el Tribunal de Juicio y confirmada por la Corte es una interpretación del efecto del registro, pero resulta evidente que esto no necesariamente coloca a la parte afectada en la circunstancia de tomar conocimiento del referido acto de venta, por lo que esta alzada, es decir, la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que en los actos de compraventa cuya ejecución conlleva una naturaleza sucesiva, el punto de partida del plazo de prescripción lo constituye la fecha del último evento o acción relacionada con la conformación de la infracción. Es decir, el día en que se hizo la transferencia a su nombre o se realizó algún acto de disposición en torno al contrato principal. Entonces, aquí en este caso había un tema de el simple acto de la venta, pasarlo por el registro de títulos y también unas operaciones catastrales como un deslinde para luego refundir con otro inmueble, y ese fue el acto que la Suprema Corte consideró que activaba el cómputo de la prescripción. Para poder aplicar la prescripción, el querellante debe estar en condición de tomar conocimiento de que a él se le ha causado un daño, quedando evidenciado que la compañía vendedora, a través de su representante, autorizó el deslinde y esto conllevó a la refundición y nueva designación catastral, con la cual el inmueble pasó a ser propiedad de una tercera persona, lo que evidencia el daño percibido por el reclamante. Es decir, no es posible simplemente que a espaldas suya, usted como víctima, usted sea lesionado en su derecho y que la acción para usted reclamar prescriba. No, la acción prescribe a partir de que usted se entera de que usted ha sufrido un daño. Esa es la primera cosa, y a eso se refiere una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia la número 20 del 31 de enero de 2020. La otra cuestión es el tema que yo le decía, que la querella no interrumpe la prescripción, sino que es la acusación, como también la interrumpe el pronunciamiento de una sentencia condenatoria, aunque sea revocable. Y dice la Suprema Corte de Justicia en otro precedente, dice, el artículo 47 del Código Procesal Penal dispone que las causas de interrupción de la prescripción son dos: la presentación de la acusación y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, haciendo una interpretación restrictiva de este artículo, considera que la presentación de una querella formal es un acto procesal que se asimila a una acusación, tal como lo consideró en su momento el juez de la instrucción, en virtud de la combinación de lo establecido en el primer párrafo de los artículos 85 y 267 del Código Procesal Penal, y lo cita. Y luego dice, se trata de un hecho mediante el cual un particular puede ejercer la acción penal y pasar a formar parte del proceso, teniendo como consecuencia de dicha acción la emisión de una orden de captura y posterior renovación y reiteración de la misma por el juez de la instrucción. En la especie, la víctima presentó formal querella en tal fecha. Entonces, 3 años antes del vencimiento del plazo de 10 años. Fue la actitud evasiva del imputado lo que impidió que se presentara la acusación dentro del plazo previsto, ya que inmediatamente comete el hecho, él se da la fuga, siendo apresado. Entonces dicen qué fecha lo apresaron, según tal orden de arresto. Y añade esta decisión que el efecto extintivo de la prescripción no puede limitarse al transcurso del tiempo única y exclusivamente, ni la interrupción de esta solo a la acusación y al pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable, sino que deben valorarse otras circunstancias como las que se presentan en el caso, a saber, a. La conducta evasiva y furtiva del imputado inmediatamente después de cometer el hecho. B. El reclamo constante e insistente de la víctima querellante en el ejercicio de su acción, haciendo uso de su derecho procesal a acusar de manera directa mediante la presentación de su querella al imputado prófugo, coadyuvando en el ejercicio de la acción penal pública.
Y C, las órdenes de arresto expedidas por el juez de la instrucción. Y por último, la imposibilidad procesal basada en el comportamiento huidizo o furtivo del imputado. El ejercicio de la reclamación de ese derecho y los actos judiciales que sucedieron posterior a esa acción tiene como consecuencia el reinicio del plazo, es decir, se tiene que volver a contar el plazo de prescripción de nuevo por entero, iniciándose el cómputo al día siguiente que termina el acto interruptivo. En la especie, tanto la querella como la orden de arresto permanente y vigente interrumpieron el plazo. Fíjense que es una persona que está en rebeldía, que está huyendo, y entonces no dice suspensión como dice la norma, dice la Suprema, no, eso lo interrumpe, eso lo pone a contar desde cero. Entonces, estos actos procesales y judiciales, aun cuando no constan como causal de interrupción, o sea, la Suprema lo reconoce que no constan en el listado de la ley, sí impiden la prescripción de la acción atendiendo a la particularidad del caso. Es decir, contra la injusticia de la imprevisión del legislador, la Suprema interviene con el propósito de hacer de decir cuál es la interpretación correcta que debe dársele al texto, reacomodando la normativa a lo que ha sido la práctica durante tantos años, en el sentido de que la prescripción no puede darse cuando hay víctimas que están reclamando y tienen una actividad procesal activa, y esa actividad procesal obviamente tiene que tener efectos de cara a los imputados, porque de lo contrario, de nada valdría usted acudir a la justicia si solamente el acto conclusivo de la acusación o la sentencia condenatoria sobre el fondo fueran capaces de interrumpir ese plazo de prescripción. Obviamente se trata de un tema técnico, pero que usted puede tener, estoy seguro que tendrá el interés de estar enterado de cómo se suscita eso, y sobre todo que esté alerta, porque tanto en materia, en todas las materias, en materia civil y comercial, en materia laboral, en materia penal, en todas las materias usted tiene plazos para actuar. No crea usted que usted puede guardarse su acción para el futuro, sino que el paso del tiempo puede extinguirlos, puede extinguir ese derecho que usted tiene a accionar y reclamar su derecho. Y con diferentes, en materia civil y comercial, la prescripción es de interés privado, pero en materia penal se trata de algo sumamente importante de interés público. Así que, damas y caballeros, muchas gracias por haber visto esta nueva entrega. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a esta plataforma de Somos Pueblo, a que le den me gusta si valora positivamente este contenido, a que comente, nos haga preguntas, sugerencias, que nosotros humildemente siempre estamos viendo esos comentarios en la medida de las posibilidades. Y así que lo dejamos aquí por hoy y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana en una nueva entrega de este segmento. Gracias.